Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la doctora Laura Adriana Hernández Martínez, quien es licenciada en Filología con especialización en Lingüística Hispánica, título obtenido en la Universidad Central de Las Villas en Santa Clara, Cuba. Obtuvo el grado de doctora en Lingüística en el posgrado de Humanidades de la UAM Iztapalapa en el año 2000, dentro de la línea de Lingüística con la tesis Ética y Poética, la metáfora en la filosofía del lenguaje, de Ludwig Wittgenstein. También tiene estudios de doctorado en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Actualmente la doctora Laura Hernández es profesora investigadora titular tipo C, nivel C, en el área de problemas lingüísticos de México y se especializa en el área de análisis del discurso y filosofía del lenguaje. Es miembro del Departamento de Filosofía y trabaja en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Doctora, es un gusto estar charlando esta tarde con usted. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Con un poco de frío hoy. Muy bien. Actualmente ha habido grandes cambios en programas educativos de algunas licenciaturas pertenecientes al área de Ciencias Sociales y Humanidades en las principales universidades del país. Aunado a esto, el detrimento en el presupuesto para realizar investigaciones en diferentes áreas parecen poner en crisis a las ciencias sociales y humanidades. ¿Cree que las ciencias sociales y humanidades estén en crisis? Bueno, sí es evidente que hay una crisis que todos conocemos, que tiene que ver como con cierta idea de la inutilidad de nuestro trabajo, ¿no? Para el conocimiento. Creo que eso encubre otra verdad, ¿no? Que sería que más bien las disciplinas sociales y humanísticas siempre tienen como mucha carga crítica sobre cuestiones relativas a la vida social y también relativas a la vida política, ¿no? Entonces, dado que las circunstancias en que vivimos son bastante complicadas, llenas de violencia, de injusticia, pues digamos que el campo nuestro se vuelve como bastante poco amable hacia el estado, digamos, de las cosas, y me parece que es una forma de tratar de controlar esa expresión pública, ¿no?, sobre el deterioro de la vida nacional, en el caso de nuestro país, aunque bueno, por ejemplo, ahora parece que en Japón han prohibido, ¿no?, como las disciplinas sociales y humanísticas en las universidades, no las prohibieron, más bien las desplazaron, lo cual habla de que es un fenómeno pues internacional, ¿no? Pero yo pondría el acento, digamos, en esa dimensión crítica que tienen estas disciplinas al ser estudios sobre la vida del hombre, ¿no? Y digamos un poco más alejadas del desarrollo tecnológico, que parecería que es a lo que se le está dando más importancia. Okay. Dentro de las ciencias sociales y humanidades yace la lingüística, ciencia que para muchos no es claro el objeto de estudio y mucho menos las ramas o perfiles que de ella se desprenden. ¿Qué es la lingüística, doctora? Bueno, la lingüística es una ciencia que estudia la facultad humana del lenguaje, pero digamos que desde su nacimiento hasta la actualidad ha habido muchos desplazamientos teóricos. Podríamos decir que en su origen, pues, Saussure, que es el fundador de la disciplina, como una disciplina independiente, científica, pues planteaba que el estudio de la lingüística era la lengua, ¿no?, que para él era un sistema de signos, pero que tenía un carácter social, donde había un peso importante, digamos, a este carácter comunicativo de la lengua, ¿no? Quizá la revolución más importante con respecto a esa idea inicial, pues la produjo la lingüística de Chomsky, que fue quien planteó que, digamos, el tema de la lingüística debería ser el estudio de la competencia lingüística, ¿no?, entendida, digamos, como la capacidad del hombre para poder generar lenguaje, que es diferente a producirlo, ¿no? Y entonces, digamos que este cambio de enfoque hizo que nuestra disciplina estuviera relacionada con ciencias duras, ¿no?, como, no sé, la biología, el cognitivismo,
la lógica, ¿no? Como, digamos, un pensamiento que en el estructuralismo y el funcionalismo no era dominante, ¿no? Digamos que el enfoque era más bien hacia la sociología, hacia los estudios, digamos, de la variación, ¿no? Que tenían que ver más como con la relación entre la lengua y, digamos, el sentido social de esta, ¿no? Creo que también algo que introdujo un cambio fue la revolución que hubo en la filosofía, ¿no? Con el estudio del lenguaje ordinario, que introduce la pragmática, que después se vuelve también un área importante de la lingüística, ¿no? Que actualmente empieza a ganar mucho terreno, junto con el análisis del discurso, ¿no? Que también, digamos, son enfoques que sí van hacia el uso del lenguaje, pero con una, digamos, idea no puramente sociológica, ¿no? Sino que también hay un estudio formal, ¿no? Vamos a decir, de lo que serían las variaciones y los usos discursivos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay como muchos enfoques posibles, que en este momento hay cierta como, vamos a decir, interdisciplinariedad, ¿no? La lingüística se abre a otras disciplinas, pero lo interesante, digamos, es la aproximación hacia como las ciencias duras, ¿no? Creo que ahí hay un campo muy interesante de trabajo. Okay. Dentro de las ramas que estudia la lingüística, ¿cuál es la encargada de estudiar las variantes de una lengua? Por ejemplo, las variantes del español. Bueno, es que antes era la dialectología, ¿no? Que, digamos, en la tradición de la filología española, pues se entendían como variantes territoriales geográficas, ¿no? Pero hay otra manera de entenderlo, más en el sentido de la voz, que tendría que ver más bien como, digamos, con variaciones que están ligadas como a situaciones comunicativas, ¿no? Y que en ese sentido no tendrían que ver como necesariamente con aspectos geográficos, ¿no? Que es un poco la idea del dialecto. Aunque, digamos, hay una noción de sociolecto, ¿no? Que estaría un poco cercana a la idea de variación, pero me parece que la diferencia sería como una limitación, digamos, de esa variación en un sentido de territorios, aunque sean sociales, ¿no? O espaciales. Y otra idea que sería como las posibilidades, ¿no? Que tendría una lengua de un conjunto de variaciones formales posibles, vamos a decir, ¿no? Entonces, me parece que un poco lo que estaría en la vanguardia sería una idea menos territorial de la variación, ¿no? Okay. Bien, en cuanto a lo que es la lexicología y la lexicografía, están teniendo también un punto importante hoy en día en cuanto a acercamiento a la ciencia que es la lingüística. Uh-huh. Hemos leído, hemos percibido un artículo que ha publicado usted muy interesante en la revista de estudios de lexicografía en Barcelona, publicado en 2015, titulado El origen de la palabra chingar en el español de México, un debate abierto. ¿Qué nos puede decir acerca de este artículo que usted escribe? Bueno, antes de hablar del artículo, voy a hablar un poco de la lexicografía y la lingüística. Okay. O sea, digamos que tradicionalmente la lexicografía no ha sido un área de la lingüística, ¿no? Se ha considerado en todo caso lingüística aplicada. Es como, digamos, un poco la definición de lexicografía ha sido como la técnica para hacer diccionarios, ¿no? Pero dado que el tema de la lexicografía pues es la representación de la norma, ¿no? Lingüística, necesariamente está en relación con una cierta postura hacia eso, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, los criterios academicistas, que entienden la norma más como prescriptivamente, aunque últimamente esa noción ha cambiado en la academia, en el sentido en que ahora se entiende, digamos, más la norma en un sentido descriptivo, ¿no? Pero, digamos, tradicionalmente la academia ha entendido que el diccionario representa como el buen uso, ¿no? De una lengua, de su vocabulario. De esa manera, un poco esa posición distanciaba la lexicografía de la lingüística, porque los lingüistas
no son prescriptivistas, ¿no? Digamos, al ser una disciplina científica, lo que intentaría es como describir los usos de la lengua, ¿no? O sea, la normatividad en un sentido no prescriptivo, sino descriptivo. Dado que ha entrado en crisis esta noción de prescripción y se ha acercado más la lexicografía académica a la lexicografía descriptiva, eso ha hecho que se aproxime más a la lingüística, ¿no? Esa es la idea que yo tengo. O sea, creo que los diccionarios, por ejemplo, del español de México más recientes, el que dirige Luis Fernando Lara en el Colegio de México y el que dirigió Concepción Company para la Academia Mexicana de la Lengua, es interesante que estén hechos por dos lingüistas, ¿no? Cosa que antes no era necesario. O sea, normalmente un diccionario podía dirigir una persona culta, letrada, pero no un lingüista, ¿no? Y ellos son dos lingüistas formados como lingüistas en México, aunque tengan posiciones diferentes, ¿no? Sobre lo que es hacer un diccionario, pero digamos que los dos coinciden en que tratan de hacer una descripción de la lengua, ¿no? La diferencia sería que el diccionario de la Academia de la Lengua está haciendo un trabajo diferencial, o sea, intenta decir o presentar, mejor dicho, lo que sería el vocabulario de México en contraste con los otros vocabularios que habrían otros usos del español. Y lo que hace Luis Fernando Lara es un diccionario integral, no diferencial, ¿no? Entonces sería la diferencia, pero en ambos casos hay una intención descriptiva. Me parece que el diccionario, por otra parte, como objeto cultural también está en crisis, porque la gente ya no lo ve así como un objeto sagrado, ¿no? O sea, digamos, un poco ha habido también en la sociedad cierto cambio en esa relación con la lengua, es menos moralizante, ¿no? Un poco esa relación, y creo que el diccionario tendrá que cambiar, ¿no? A otras funciones, ¿no? Creo que ahí el que más ha producido ideas interesantes es Sven Tarp, que es un lexicógrafo danés, que es el que plantea, ¿no? El cambio de dirección del diccionario hacia el usuario. O sea, que digamos el diccionario sea un objeto que sirva para satisfacer las necesidades del usuario, que son muy amplias y variadas, ¿no? Que son muy diferentes. O sea, que no hay como una noción de un usuario único, que es el que se acerca al diccionario para que le diga cómo debe usar el vocabulario, una palabra, etcétera, ¿no? Creo que todo eso es así como un proceso que todavía está medio en formación, pero creo que sí es evidente que va a haber una transformación ahí importante. Creo que algo que sería interesante en esa relación entre lingüística y lexicografía es que quizá el diccionario pudiera ser un objeto de reflexión sobre el lenguaje en la escuela, y eso pudiera introducir a la lingüística en la formación básica de los estudiantes, no sé, estoy pensando de secundaria y preparatoria, que normalmente no saben qué es la lingüística, no conocen la disciplina, o sea, la conocen a través de una materia muy vaga que se llama español, donde estudian muchas cosas, y el diccionario es como un elemento ahí, que es como un instrumento, pues así, normativo, ¿no? Nada más como de corrección, pero nunca se ve como un objeto que pueda invitar a la reflexión sobre el lenguaje, a la crítica, digamos, del propio diccionario, que sería una manera de introducir otro sentido de lo que son los estudios del lenguaje, ¿no? Los estudios en los estudiantes jóvenes. Esa es una propuesta que me parece interesante, que ahorita una alumna mía de doctorado está trabajando. Bueno, con respecto a lo que traté en mi artículo, es un artículo, digamos, un poco muy concentrado en un problema particular, ¿no? Digamos, aunque la palabra chingar sea una palabra emblemática de nuestra cultura y que en muchos sentidos nos representa, como por su semántica tan amplia que la usamos para expresar muchas cosas, digamos que el coordinador de ese número es un estudioso del caló español,
¿no? Entonces él quería hacer un número sobre el caló español. O sea, me refiero al caló de los gitanos españoles, ¿no? O sea, esa lengua que hablaban, y cómo pasó al español de España, al español general, etc. Entonces hay una hipótesis, ¿no?, sobre el origen de la palabra que dice que viene de ese caló gitano, ¿no? O sea, en el caló gitano hay una palabra que es chingarar, que significa pelear y también fornicar. Y entonces, digamos que más o menos dentro del grupo de los filólogos españoles hay un consenso de qué es el origen, ¿no? Sin embargo, en México, ¿no?, hubo una posición contraria a eso que le atribuye un origen náhuatl a la palabra, ¿no? Entonces, el primer trabajo sobre eso fue el que hizo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde trata ese problema. Ahí él, digamos, no es que haga un análisis lingüístico del origen de la palabra, sino que retoma una tesis de Darío Rubio, un filólogo mexicano, que dice que la palabra viene del náhuatl y que significa algo así como arrojar la semilla, ¿no? Y Octavio Paz asume como que sí debe ser así. Digamos, no le interesa mucho el problema del origen. Creo que le viene bien la idea de que sea del origen náhuatl, porque un poco está intentando construir una tesis sobre la identidad del mexicano, ¿no?, etcétera. Entonces le sirve para hablar de otras cosas, ¿no? Yo mucho tiempo fui una defensora ferviente del origen del caló, ¿no? O sea, un poco mi idea era que sí, tendría que ser así porque en Cuba se usa con el sentido de fornicar, como en el gitano, ¿no?, en el caló español. Y me parecía que esa era una prueba de que había entrado con los españoles, porque en Cuba pues no hay náhuatl, ¿no? Entonces, digamos que siempre estuve muy cerca de esa posición, ¿no? Me parecía que lo que había hecho Octavio Paz tenía que ver más como con una tesis sobre, digamos, la personalidad del mexicano en relación con esta palabra, ¿no?, y la expresión de sus sentimientos. O sea, le interesa mucho esta cosa de no rajarse, ¿no?, como la idea de estar cerrado, como una mitología del cuerpo que él relaciona con la idea de la violación de la madre, ¿no?, que sería más bien lo que a él le interesa, que yo pienso que es la frase, esta como la expresión de chinga tu madre, ¿no?, que es como esta idea de el incesto violento, etcétera, ¿no?, algo que está relacionado al exceso, a una prohibición. Sin embargo, luego encontré en el diccionario de nahuatlismos de Montemayor una tesis sobre el origen náhuatl que cambiaba, ¿no? Digamos, él no pensaba que era el origen que le atribuía Darío Rubio, sino que él considera que la palabra viene de chin, ¿no?, que es, digamos, en náhuatl sería tzin, ¿no?, aunque luego él en el texto dice que probablemente se pronunciaba chin, ¿no?, porque lo relaciona con chicle, que también es cintl, ¿no?, y que se dice chicle, o sea que pasó por la palatal, y hay una tesis de que probablemente era chin, ¿no? Pero bueno, digamos que la pronunciación oficial es chin. Pero él dice que esa palabra es muy productiva en el español de México, porque hay otras palabras como chinaco, que es el que está como desarrapado, o sea, literalmente sería el que enseña el culo, algo así. Chimancuepa, ¿cómo se dice? Marometa. Chimancuepa. Que sería darle la vuelta al culo. Pone varios ejemplos, ¿no? Entonces dice que es como es una raíz en realidad en náhuatl, porque, digamos, en náhuatl también significa como la base de algo, el fundamento, ¿no? Es como, creo yo, desde mi punto de vista, que tiene un sentido de apoyo, como el lugar donde se apoya algo, ¿no? Entonces, por eso también es el fundamento. Por ejemplo, cuando se habla en náhuatl del origen del mundo, es como el tzin, ¿no?, como el lugar donde empieza todo, pero es como donde se apoya todo.
En náhuatl siempre hay mucha discusión sobre cómo traducir, ¿no? Pero bueno, sí hay un sentido espacial, ¿no? Que está ligado al cuerpo, como muchos términos espaciales de náhuatl y otras lenguas indígenas, ¿no? Que son antropocéntricos. Entonces se me ocurrió, ¿no? Cuando leí eso, que me pareció como más interesante, ¿no? Que hubiera podido haber como una fusión de dos sentidos, ¿no? O sea, que digamos que estaba la palabra del caló gitano, que era chingar, que llega con la colonización, probablemente no desde el principio, eso no lo sé, pero que digamos esa llegó, pero que es un verbo, ¿no? Que sería fornicar, ¿no? Y luego, digamos, se encuentra con una palabra náhuatl, ¿no? Que es chin, que es culo, y entonces mi idea es que al juntarse esas dos cosas, ahí es donde está la idea como de dominación del otro, ¿no? Como de poseer sexualmente al otro, dominándolo, ¿no? Como que hay alguien que es el penetrador, que ejerce un poder sobre el otro, que es un poco a lo que se refiere Octavio Paz, ¿no? En el fondo, porque por eso él dice que la homosexualidad activa en México se ve bien, lo que se ve mal la pasiva y que eso viene de ahí, ¿no? O sea que hay como una, vamos a decir, una imagen de que hay un dominio del otro, como que el poder estuviera representado en ese acto. Entonces lo que yo planteo es que es un híbrido entre dos palabras que se juntan y como que el náhuatl pone como el locativo, ¿no? Como, digamos, esta idea de dominación, que es como sodomizar al otro, ¿no? Que es lo que permite que chingar cambie de sentido a algo que es transgresor. Bueno, digamos que nada más quisiera decir finalmente que un poco el apoyo de esa tesis también tiene que ver con que hay una analogía fonética. Por eso me parece importante que Montemayor diga que se pronunciaba probablemente como chin, porque entonces para mí lo que habría ahí es como el encuentro de dos palabras muy semejantes fonéticamente, que fueron las que hicieron que fuera muy lógica esa unión, ¿no? Muy bien, doctora. Casi para concluir, nos gustaría saber su opinión acerca de unos temas actuales relevantes que tienen que ver mucho con lo que nos acaba de expresar. Primero, ¿qué opina usted acerca del bien hablar y del mal hablar? Del habla culta, del habla vulgar. Yo, digamos que en lugar de hablar del bien, de hablar bien y hablar mal, yo diría que hay como una noción que es lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, digamos que las prohibiciones están en relación a ciertas situaciones, ¿no? En donde, digamos, no está permitido hablar de ciertas cosas. Entonces, la lengua culta pues, es una lengua de contención que está ligada a espacios de contención, que son de contención emocional, de contención, digamos, de ciertos temas, ¿no? Creo que de pronto hay como una proliferación de ciertos asuntos sociales, como sería, por ejemplo, el cambio, digamos, de actitud hacia la homosexualidad o hacia el papel de las mujeres o hacia los indígenas, o etcétera, ¿no? O sea, como que en ese sentido hay muchas discusiones, ¿no? Que están como cuestionando ciertos posicionamientos sobre lo que es anómalo, ¿no? Entonces, me parece que eso se refleja en ciertas tensiones lingüísticas, ¿no? Donde esos discursos, digamos, que intentan cambiar la situación de ciertas posiciones sociales, ¿no? Relacionadas a la sexualidad, por ejemplo, se relacionan con ciertos términos, ¿no? Entonces, yo creo que hay como un cierto sentido como mágico que se le atribuye al lenguaje, ¿no? Que es como ingenuo, como que si tú no dices algo, entonces ya no se produce algo, ¿no? Que es como una cosa muy primitiva. Entonces, como esto de que si dices puto eres homofóbico y si no lo dices ya no eres, ¿no? Lo cual es como bastante ingenuo porque los propios homosexuales se dicen putos entre ellos en un sentido no sexual, sino en el sentido en que la expresión también se usa como ser cobarde o
o ser miedoso, o incluso para saludarse, ¿no? Como los hombres suelen saludarse así, ¿no? Como las mujeres se dicen perras y yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa es que ese tipo, digamos, de discurso, ¿no? Que sanciona ciertos usos porque no son correctos, muchas veces está tratando como de generar ciertas situaciones a través de ese control del lenguaje. Entonces yo normalmente, aunque sea simpatizante, ¿no? de esos cambios, de esas transformaciones, ¿no? Me parece que ese no es un camino efectivo, ¿no? O que realmente, digamos, produzca un cambio en la situación de las cosas. Me parece que cuando cambia una situación se produce un efecto en el lenguaje, como que yo lo veo al revés, ¿no? Y entonces creo que normalmente cuando es así, lo que se produce es una especie de transgresión a la normatividad del lenguaje. No se crea otra normatividad, ¿no? Y esa sería un poco mi posición en general hacia todos esos problemas.